El 27 de diciembre, a las 2:30 de la madrugada, lo que parecía imposible fue posible. 3 delincuentes de máxima peligrosidad se fugaban de una cárcel de máxima seguridad y en un 128. Menos de 24 horas después, comenzó la búsqueda de los prófugos y la búsqueda de explicaciones. Buenos Aires, yo no estoy en condiciones de evaluar las instituciones de la provincia, así que ellos serán los que dirán qué es lo que pasó ahí, que salieron como Pancho por su casa, ¿no? Está clarísimo, y yo lo digo y lo vuelvo a sostener, que una parte del servicio penitenciario fue cómplice para que esto pasara. Sin eso, esto no hubiera sucedido. El 30 de diciembre se hizo famosa esta casa de Florencio Varela, la del Faraón, un empresario pizzero, amigo de Schillaci. Los prófugos habrían pasado por aquí horas después del gran escape. Efectúan disparos de arma de fuego, hiriendo a 2 efectivos de esta policía, dándose a la fuga hacia Ruta 20 con acceso a Chascomús. En vísperas del Año Nuevo, apareció este ataque filmado. Los prófugos tiran a matar contra 2 policías en ranchos. A pesar del inmenso operativo policial, logran escapar una vez más. Habría estado Martín Lanata, bajo amenazas con armas de fuego. De aquí se llevó dinero y una camioneta Kangoo de color gris, en la cual se movilizarían ahora los 3 prófugos. Lanata y sus secuaces quemaron la camioneta del tiroteo y siguieron viaje en una de menor porte. No había rastros de ellos. Mientras tanto, seguía la catarata de allanamientos y detenciones. No es un barra brava porque nunca fue a la cancha. ¿Usted lo vio? ¿En qué cancha lo vio? En la de Quilmes. ¿Lo vio usted? ¿Usted lo vio? Dígame. Ah, no, ¿vio? Entonces quiere decir que nunca fue a la cancha. ¿Qué relación tiene con Aníbal Fernández? Por eso Ninguna, la de un dirigente de la calidad de Aníbal Fernández. ¿Por qué cree que lo vincularon con este ¿Por qué se lo vincula con los prófugos que están? Ah, bueno, y eso preguntémoselo a la justicia. Así se está retirando la policía. Recién acaba de terminar el allanamiento en la casa de la hermana de Martín Lanata, la Policía de Investigaciones. En 2 autos no identificables se llevaron varias cosas. Si bien no pudieron dar ninguna información, se dice que se llevaron elementos electrónicos, computadoras, y que en el lugar no habrían encontrado armas. Nosotros no estamos en este momento pensando que el mundo cambia si detenemos a estos 3 delincuentes, porque creemos que estos 3 delincuentes que hoy se escaparon son una muestra más de un sistema que hay que cambiar. El Día de Reyes, en Chascomús, detuvieron a otros 2 presuntos cómplices, dueños de una casa quinta. ¿De qué lo acusa la investigación, la justicia? De haberles dado alojamiento a los prófugos aquí, precisamente en este lugar. De pronto, la noticia se mudaba de Buenos Aires a Santa Fe. Más tiroteos, más efectivos heridos y otra vez, los presuntos prófugos en acción. ¿Está confirmado que el tiroteo fue con los prófugos? No queremos confirmar nada. Ahora sí, como decimos nosotros, se han puesto las pilas, entre comillas, y vemos cómo están trabajando para tratar de dar con estos 3 prófugos que no pueden entender cómo por segundas vez se les escapó de las manos como pez vivo. 12 días pasaron y el gran escape continúa. Hay comparaciones y hay coincidencias. Las coincidencias son interesantes, pero voy a empezar por las comparaciones, que como se sabe, siempre son odiosas. Esta está en el aire. Acá, en Argentina, 2 veces se escaparon los prófugos. Primero a la policía bonaerense y ahora a la gendarmería. En México acaban de capturar nada menos que al Chapo Guzmán, que se supone que algo más de logística tenía que los 3 prófugos. Acá mandaron, supongamos que el primer enfrentamiento fue una casualidad, era un control de tránsito. Nadie esperaba encontrarse con los 3 prófugos y mucho menos que iban a disparar con fusiles FAL. En cambio, ya cuando tenían un dato y lo fueron a buscar a Santa Fe, se ordenaron el operativo y además hicieron todo un paraguas judicial para chuparle la causa por desconfianza a los fiscales de la provincia de Buenos Aires y llevarla al fuero federal, es porque el dato que tenían, bueno, algo apostaban a ese dato. Y resulta que
mandan una patrulla mal armada y descuidada a ver ese galpón abandonado en Santa Fe y entonces otra vez los 3 prófugos, que ya sabían que tiraban con FAL, vuelven a tirar con FAL y se roban la camioneta y se escapan. Y después se vuelven a escapar, porque todo el operativo rastrillo, cerrojo, el doble círculo, los perros, las cámaras de seguridad, las cámaras térmicas que podían rastrear desde el helicóptero, nada de eso funcionó. Cuando la patrulla lo va a buscar al Chapo Guzmán, tienen un tiroteo. Entonces, ¿qué hacen? No siguen adelante con el tiroteo y llaman refuerzos y llaman un helicóptero y el helicóptero llega. Acá habían encontrado los 3 prófugos que se estaban fugando apenitas con una luz de ventaja. El helicóptero no aparecía, todos suponíamos que el helicóptero iba a llegar. El helicóptero no estaba, nunca llegó, llegó tarde, nadie lo vio, la gente que estaba ahí nunca cuenta que hubiera rastrillaje con helicóptero y así fueron pasando las horas hasta que finalmente, en un momento dado, sí aparecieron los helicópteros y aparecieron otros refuerzos para evitar que se escaparan, pero la luz de ventaja, que era chiquitita en el momento en que se tirotean, no una, sino 2 veces con los gendarmes, se fue ampliando y los muchachos se lograron escapar. A esta altura del partido, no nos sigan diciendo, porque es difícil pensar que esta gente puede resistir atrincherada entre los pastizales sin aparecer y sin sacar la cabeza por algún lado. De alguna manera se fueron, después, como suele suceder en estos casos, quedará para reconstruir hacia atrás qué fue lo que pasó exactamente. Estas son las comparaciones, pero ahora vean las coincidencias. O mejor, les voy a dejar una comparación más para el tema que vamos a tratar al final de Tercera Posición. Resulta que la policía bonaerense no pudo encontrar a los prófugos. Para eso no fue buena. Para encontrar a los prófugos que se movieron como quisieron en la provincia de Buenos Aires, porque fíjense, salieron del penal, avisaron tarde. Llegaron a Florencio Varela, nadie los vio. A pesar de que era el operativo Sol, ya había comenzado, nadie los vio. De Florencio Varela se fueron a Ranchos, primero Chascomús, después a Ranchos, nadie los vio. Antes habían pasado a sacarle plata a la suegra de Martín Lanata, porque no es que tenían un gran apoyo, fueron a chorear a la suegra, no una, sino 2 veces. Nadie los vio. La policía bonaerense no encontraba nada. Entonces la policía bonaerense, que fracasó en la búsqueda de los prófugos, hoy hizo puntería, tirando bala de goma a los que estaban protestando por los despidos en la Municipalidad de La Plata. Las comparaciones son odiosas. Pero claro, es más fácil tirarle a los que protestan porque se quedaron sin laburo que salir a buscar a 3 sicarios o encontrar a 3 sicarios. Sí, efectivamente, las comparaciones son odiosas. Y después están las coincidencias. La coincidencia, si se quiere, de tiempo y lugar, ¿no? Porque mientras los prófugos del triple crimen en su momento integraban una organización que no quería que, Ibar Pérez Corradi no quería que le quitaran el principal monopolio, no el monopolio, pero ser uno de los principales proveedores de efedrina para los carteles mexicanos, ¿sí? Y esto lo dice el fallo que condenó a los 3 sicarios. Uno de esos carteles, siempre se dijo, era el cartel Sinaloa del Chapo Guzmán, el mismo que acaba de caer. O sea que coincidencias temporales, no en papelón, pero sí también en interés de narcotráfico, porque la cuestión de la efedrina fue el verdadero desembarco de los carteles mexicanos en la Argentina. Antes habían desembarcado, pero para lavar plata, nunca para traficar drogas a esta escala. ¿Sí? Habían pasado colombianos, bolivianos, peruanos, pero los mexicanos llegaron acá a esta escala con la efedrina. Y después está la cuestión, la otra coincidencia, es la coincidencia de lo que se llama el reflejo de ir a buscar por conexiones políticas. O sea, la gran Marcelo Mayo. ¿Sí? La gran Marcelo Mayo volvió a operar esta vez en Santa Fe. Sumaron 2 más 2 y dijeron, del mismo modo que Marcelo Mayo era de Quilmes, y si era de Quilmes y había sido Hinchadas Unidas Argentinas y estaba vinculado a Barra Brava de Quilmes y los Lanata también estaban vinculados a la Barra Brava de Quilmes, bueno, fueron y le allanaron la casa. Le encontraron armas truchas, ¿sí? Pero con la fuga no le pudieron probar nada. Lo mismo sucedió esta vez con los hermanos Zacarías. Fueron a la casa de Luis Zacarías, uno de los 4 hermanos, que ellos sí, hay 2 de ellos, 2 de los hermanos Zacarías, que están procesados en el juzgado de Cervini y de Cubría, que, dicho sea de paso, Ramón Granero era el archienemigo de Aníbal Fernández en la interna del gobierno y en la política de drogas. El que quedó procesado fue Granero, no Aníbal Fernández. Como sea, la acusación de Martín Lanata era contra Aníbal Fernández, pero
sumaron 2 más 2 y dijeron, están a 30 kilómetros de Coronda, refugiados en un galpón, vamos a la casa de los Zacarías, le allanaron la casa de los Zacarías. Otra vez queda como que son palazos de ciego, ¿sí? El primero fue el papelón de Ritondo, dice, están cercados, se le escaparon por entre medio de las piernas. El 31 de diciembre le chorearon la cangú a la suegra y se fueron hacia el norte, y mientras la gente brindaba, ellos iban camino a Santa Fe y se escaparon. Entonces, la policía bonaerense fracasó a la hora de encontrar a los prófugos. Nadie los vio, viajaban con la cangú de la suegra con la patente real, nadie los vio, ninguna cámara de seguridad. A ningún policía le llamó la atención porque ya se sabía que se habían robado una cangú. Nadie los vio. Otro fracaso de la fuerza de seguridad. El asunto que uno puede preguntarse, lo que uno puede preguntarse es si hay verdadera conducción en la fuerza de seguridad hoy. Porque primero fracasó Ritondo, que era el que estaba ahí a cargo del operativo, y ahora está fracasando Patricia Bullrich. Y Bursaco, digamos, Eugenio Bursaco, que es el segundo de Patricia Bullrich, que sí había sido un hombre con experiencia en fuerza de seguridad porque había sido uno de los jefes de la metropolitana. Están fracasando, se les están escapando 3 tipos que no tienen un gran apoyo logístico, se les están escapando de las manos. ¿Por qué? Porque hay desorden, hay desconfianza entre las fuerzas. A la Policía Federal le van a sacar la mitad de los efectivos. A la bonaerense le descabezaron una parte de la cúpula. Hay desconfianza entre los jueces y los fiscales. La desconfianza y la pelea entre las fuerzas es lo que está llevando a esta descoordinación. Gendarmería mandó los allanamientos solo, la Policía de Santa Fe se enteró por los diarios. Por ende no colaboraron. Esta es el verdadero problema en este momento y por eso se están escapando, porque estos muchachos, no jodamos, no es que son grandes tipos apoyados por un cartel del exterior, ni como se podía sospechar en un principio que tenían el apoyo de un servicio de seguridad extranjero. No, es una fuga artesanal que la están haciendo, o la estaban haciendo hasta hace poco, en la camioneta que le chorearon a la suegra. Después discutiremos, porque ahora se sabe que esa camioneta, la suegra, la suegra que después protestaba y decía que le habían venido a robar la plata, la había comprado 9 días antes. Era casualidad que compró justo 9 días antes esta mujer, compró esa cangú, o la estaba comprando porque ya sabían que se venía la fuga. Eso queda para después. Pero ahora nos vamos directamente a Santa Fe. Ahí está Cristian Balbo. Cristian, ¿dónde estás exactamente? Estamos puntualmente a la vera de la Ruta Nacional 19, ¿qué tal, Rolando? En la localidad de San Agustín. Vos hablabas recién de una fuga artesanal. Vos sabés que hoy por la tarde estuvimos en La Tapera. Nos costó mucho llegar, tuvimos que acudir a un colega local. Todo indicaría que en realidad los 3 prófugos tuvieron algún tipo de colaboración para llegar hasta ese lugar. Realmente el lugar es inhabitable, por donde lo mires. Por el calor que hay en ese lugar, las moscas, no hay energía eléctrica, no hay agua. 8 días se presume que pasaron los 3 prófugos en el interior de ese lugar. ¿Qué estaban esperando, Rolando? Evidentemente que por vía terrestre o aérea alguien los pasase a buscar. Yo creo que ya no soportaba más, está bien, estaba en un penal de máxima seguridad, con cadena perpetua, condenados los 3, pueden soportar lo que sea. Pero te digo que ahí adentro no se podía estar. Había 7 bidones de agua, básico, tener agua. Había una bomba, pero el agua de esa bomba era salada, no se podía tomar. Había también una pava en ese lugar, había una frazada, todos los elementos que indicaban que pasaron 8 días. Y estaba el auto de la ex suegra de la Nata. Pero hoy hubo procedimientos y allanamientos. Por ejemplo, un allanamiento que llamó mucho la atención es del ex subsecretario nacional de Hábitat, también del gobierno kirchnerista. Hablamos de Guillermo Marcioni. Allanaron sus campos acá en San Agustín. Mirá vos, se suma otro ex funcionario kirchnerista, una cuestión, donde la gendarmería va. Pero lo que pasa es que ahí, Cristian, yo supongo que estos allanamientos se hacen en base a alguna pista firme, no a sumar 2 más 2 y ver quién es el kirchnerista que pudo haber estado cercano a alguna esfera del triple crimen. Porque ahora tienen los celulares. Entonces es muy fácil con los celulares que decomisaron, ir a buscar y encontrar esos números y a ver quiénes son, porque ahí claramente va a quedar quiénes son los que lo ayudaron. Es más, ya lo deberían estar deteniendo. Presentamos la tecnología. Claro, mira la tecnología que tiene, por ejemplo, la Policía Federal. La Fuerza de Seguridad, te digo, han sitiado esta zona, han anclado acá. Mira lo que trajeron, por ejemplo. Mira lo que es este camión de la Policía Federal. Lo que hacen con esto es tener coordinación con todas las comunicaciones de los efectivos de esta fuerza de seguridad que están en estos momentos rastrillando las zonas aledañas de San Carlos y de San Agustín. Te cuento que han rastrillado pero durante el día, ahora pararon durante la noche. Sí continúan los retenes en las principales rutas y autopistas de acceso. Sí. ¿Todavía cree que están ahí? Yo creo que sí, porque mira lo que es este camión. Vino, colocaron esta antena,
Y la idea me parece que es quedarse. Ellos presumen que todavía pueden estar acá. Continúan con los procedimientos, continúan con los allanamientos. La fuerza que más presencia tiene, obvio, es la gendarmería. Hay más de 500 efectivos, hay un sistema de rotación, van recorriendo los distintos campos. Recién sobrevoló por aquí, por ejemplo, el helicóptero de la Policía Federal, que iba iluminando los campos. Se ve el accionar de las fuerzas de seguridad. No pueden entender cómo pudieron huir. Y un dato muy importante, mira lo que te voy a contar, Rolando. Viste que ayer se presume que hubo 2 enfrentamientos. Uno en la zona de La Tapera y un segundo enfrentamiento en un camino rural. Bueno, se presume, mira lo que te voy a decir, que el segundo enfrentamiento en realidad fue entre efectivos de una misma fuerza de seguridad, Rolando. No participaron los prófugos. Mirá. ¿Y la Berlingo cómo aparece baleada entonces? Te cuento, baleada por ellos mismos, porque participó el grupo Alacrán de la Gendarmería y efectivo de la Gendarmería. ¿En qué escaparon los prófugos? En la Ámbar Blanco. Cuando dan aviso a las 9:30, 10 de la mañana también a las fuerzas de seguridad locales de Santa Fe, claro, empezaron por todos lados a buscar a los prófugos. Y en un momento determinado se cruza el grupo Alacrán con efectivos de la Gendarmería y circulaba en la Berlingo. Es más, te cuento, la Berlingo va a ser sometida a pericias muy meticulosas. Hoy la vimos pasar cómo se la llevaban custodiada la Berlingo. Y en la parte trasera de la Berlingo hay disparos que no son de fusil FAL, son disparos de ametralladora. Armamento que tiene la Gendarmería. Por eso van a ser muy importantes las pericias. Y un dato más. Parece que uno de los 2 gendarmes en realidad no fue herido por un prófugo. O sea que esto le agrega más condimento al papelón. Todo está por verse. Lo cierto es que la Berlingo hoy se la llevaron como si fuera un lingote de oro de acá. Te digo, la vimos pasar con custodia de la Gendarmería, la vimos con los balazos, pudimos filmarla, fotografiarla. Nos llamó la atención esos disparos, esos 4 disparos que tiene en la parte trasera que, según me han explicado especialistas que conocen de arma aquí en la zona, no pertenecen a un fusil FAL, sino a una ametralladora. Aparentemente se cruzaron los gendarmes con esta fuerza de élite, presumían que eran los prófugos. Aparte, otro dato importante, los prófugos estaban vestidos con uniformes, no de gendarmería, pero sí uniformes azules, simulaban ser efectivos de una fuerza de seguridad. Mirá, claro, policías. Pero, a ver, repito, si no había colaboración de alguien de la zona, estos 3 prófugos no podían llegar jamás a esa tapera. Cristian. Alguien los llevó hasta ahí. Sí, te agradecemos mucho el contacto. No, por favor. Gracias a vos. Hasta luego. Claro, las comparaciones, yo les decía en el comienzo del programa, son odiosas, pero yo les recomiendo que lean en Twitter, busquen el Twitter de Cristian Lanata. Obviamente es un Twitter trucho, ¿no? Donde ahí Cristian Lanata, en fuga, va escribiendo un diario de fuga. Entonces, las comparaciones son odiosas, pero Cristian Lanata, el trucho, se divierte y dice: Chapo Guzmán, das vergüenza ajena. Sos una deshonra para todos los narcos humildes que la peleamos día a día, te fuiste a la B. ¿Por qué? Por este papelón, porque el Chapo Guzmán cayó preso, los prófugos siguen libres. ¿Cómo cayó el Chapo? Así. Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue recapturado. El líder del peligroso cartel de Sinaloa fue detenido tras su espectacular fuga de una cárcel mexicana. Así lo informó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en su cuenta de Twitter. Detuvieron al hombre que había puesto en jaque al Estado mexicano y que había burlado varias veces, en varias ocasiones, el cerco de sus perseguidores. El operativo fue realizado por la Marina Mexicana en la localidad de Los Mochis, en Sinaloa. En el procedimiento se secuestraron 8 armas largas, un arma corta y un tubo lanzacohetes con 2 cargas. Gran cantidad de armas de puño, pero además un tubo lanzacohetes con 2 cargas fueron parte de las armas que se encontró en esta especie de aguantadero en el que estaba el Chapo Guzmán. También, escuchen, decomisaron 4 autos. 2 de esos autos estaban blindados. La operación involucró a la Marina de México, a la DEA y a funcionarios del sistema penitenciario estadounidense. Este es el momento en el que trasladan detenido al Chapo Guzmán. Según un comunicado oficial de la Armada, la operación comenzó ayer a la noche. Los oficiales recibieron un llamado desde la localidad de Los Mochis, en Sinaloa, que alertaba por la presencia de hombres armados en una vivienda. Un grupo de infantería concurrió al lugar sin saber que ahí se encontraba el Chapo. Helicópteros de la Marina sobrevolaron a ras de los techos.
buscaban hasta en las alcantarillas a los presuntos delincuentes. Antes del mediodía, la Marina emitió un comunicado para informar que el operativo de Los Mochis había dejado un saldo de 5 presuntos delincuentes muertos y que había 6 más detenidos. Este es el momento del enfrentamiento de la Marina con los narcos mexicanos. Para el presidente de México, la captura del Chapo es un logro contra la impunidad. Esta acción contra la impunidad es resultado del trabajo permanente de valiosos elementos de nuestras instituciones que durante días y noches se abocaron a cumplir la misión que les ordené: recapturar a este criminal y presentarlo ante la justicia. Las comparaciones son odiosas. Los prófugos, los 3 prófugos más buscados de la Argentina, se fueron en la cangú de la suegra. Al Chapo Guzmán lo capturaron en Sinaloa. Estaba en Sinaloa, pero las comparaciones son odiosas, pero yo sé que José Vales, que es periodista, es corresponsal del diario El Universal de México en la Argentina, me va a ayudar a hacer comparaciones odiosas. ¿O no, Pepe? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Odiosas y graciosas al mismo tiempo, ¿no? Porque en materia de seguridad, por ejemplo, en Argentina, en los últimos años perdimos a Tiburón, Mojarrita y Delfín, que lo hubiese hecho mucho mejor a esta altura del partido. Pero, bueno, el caso del Chapo Guzmán es paradigmático en el sentido que se le escapa al Estado mexicano. Hay una connivencia de ciertos... Que también nos hemos burlado en su momento, todos nos hemos burlado de eso. El Chapo convoca más que Calamaro en este momento. Pero se le escapa al Estado mexicano con una connivencia de un sector del Estado mexicano y el Estado mexicano es el que hoy lo recupera o lo recaptura 7 meses después. Bueno, ¿no? que esto es interesante también para hacer las comparaciones con el gobierno de Macri, porque también se le escapan a Macri y a María Eugenia Vidal, entonces por eso es una cuestión de orgullo recapturarlo, supongo. Exactamente. Para Peña Nieto ya todo el mundo empezaba a mirarlo con desconfianza, diciendo qué grado de connivencia hubo para que este hombre se escapó. Entonces para él se había convertido en una cosa de orgullo de Estado y de futuro político. Y era de futuro político más que nada, ¿no? Porque venía muy golpeado después de la recaptura. Para el partido, después de todo lo que pasó con el PRI. Era un momento, bueno, hoy se reacomodó toda la política mexicana en las últimas horas. Respiraron aliviados. Algunos respiraron aliviados, otros como Andrés Manuel López Obrador empezó a preocuparse de vuelta porque su nombre había vuelto a cuajar en el electorado, en el potencial electorado. O sea, hoy se reacomodó todo, todos hablaron, no faltó nadie a la cita de celebrar la... Ahora, comparativamente, yendo a la captura propiamente dicha, obviamente, está bien, es el Chapo Guzmán, lo están buscando como tiene, pero no fueron crudos como fueron los gendarmes a buscar a estos 3 chicos que se sabía que arrancaban a los tiros de FAL. Bueno, hay una diferencia. La Argentina tiene una historia con las Fuerzas Armadas muy singular. Acá vos en la Argentina no podés decir que las Fuerzas Armadas vayan a capturar a estos 3 barra bravas con patente de sicarios, porque sabemos lo que pasa y toda una historia atrás tétrica de represión y todo esto. En México fue la Marina la encargada de ir a atrapar al Chapo. En un tiroteo en una casa de seguridad, el Chapo se logra escapar de ahí por un alcantarillado y termina en un motel alojamiento donde ahí se lo termina capturando hoy. Por eso está con la camiseta toda como sucia, embarrada. Tengo a Cecilia González en línea, es autora de Narcosur. Habitualmente trabaja en Argentina, pero está en México. Cecilia Graña te habla, ¿cómo te va? Hola, Rolando, bien, gracias. Aquí con la sorpresa. Me imagino la sorpresa, ¿no? Sí, por supuesto. Vos que conocés tanto la Argentina como México, ¿estás siguiendo la cuestión de los prófugos aquí en la Argentina? Sí, por supuesto. Yo llegué a México recién el fin de semana pasado y ya hacía una semana que se habían fugado los hermanos Lanata y Esquilazi, por supuesto. Y a mí me sorprendía porque el Chapo estaba prófugo, los sicarios argentinos estaban prófugos y finalmente tenían vínculos entre ellos, ¿no? ¿Por qué decís que tenían vínculos entre ellos? Porque los hermanos Lanata y Esquilazi, según la justicia, trabajaban para Ibar Esteban Pérez Corradi, un narcotraficante que surtía de efedrina a los cárteles mexicanos, principalmente al cártel de Sinaloa, es decir, al Chapo. Nosotros decíamos esa coincidencia, pero vos que investigaste sobre esto terminó comprobado. O sea, el fallo de condena a los 4 sicarios dice que negociaban con los virreyes mexicanos que mandaban los carteles. Estaba efectivamente el cartel de Sinaloa detrás del negocio de la efedrina que había florecido en la Argentina.
Sí, totalmente era el cártel más identificado con el negocio en ese momento, bueno, y hasta ahora. Lo que pasa es que ya no necesariamente se surte por parte de narcotraficantes argentinos, ¿no? Consiguen la efedrina como pueden y siguen fabricando metanfetaminas. Pero sí, el cártel de Sinaloa era el principal beneficiario de la efedrina que llegaba a Argentina y que se terminaba traficando hacia México. A todos nos sorprendió la manera en que se están fugando los prófugos en una especie de fuga artesanal y que no los logran agarrar. En México los carteles tienen mucho más poder, por cierto, pero también las Fuerzas Armadas terminan, cuando tienen que buscar a alguien, ponen todo el poder del Estado y lo logran. Por lo menos esto es lo que pasó con el Chapo Guzmán después del papelón de la fuga. ¿Cómo fue? ¿Cuáles son los detalles? ¿Qué detalles te llamaron la atención de cómo cayó el Chapo Guzmán? Bueno, lo primero y lo más importante es que finalmente lo vuelven a detener en su tierra, en Sinaloa, lo cual comprueba la teoría de que los grandes criminales vuelven al lugar donde suelen sentirse más protegidos, ¿no? Sí es extrañísimo, es extraño y no, digamos, pero finalmente que la captura haya sido nuevamente en Sinaloa es bastante sintomático. Es su área de protección. O sea que estaban ahí, o sea, estaban de donde salieron, en el lugar donde tienen poder territorial. El lugar donde nacieron, o sea, donde es el cártel de Sinaloa, imagínate. Así que sí estuvo 5 meses en la sierra, pero las autoridades fueron cercándolos para obligarlo a bajar, que fue finalmente lo que terminó haciendo y lo que hizo que lo detuviera, ¿no? Cecilia, te agradezco mucho el contacto, te mando un beso. Hasta luego. Por supuesto, muy divertidas las comparaciones, son odiosas pero son divertidas, ¿no? Porque el gaste, digamos, en este diario de fuga que están escribiendo los Lanata Trucho, Cristian Lanata Trucho y Víctor Esquilaci Trucho, son absolutamente divertidas las comparaciones, pero a veces son ilustrativas. A ver si una dice, Chapo Guzmán, ¿sabes cuánta Sindor te falta? Esta fue una de las que le escribieron. Esta vez el Chapo se escapó, ¿cómo se sabe? Pues porque ya tomamos medidas. Estos son las memes que circulan a partir de hoy, porque claro, la comparación está en el aire. Está en el aire. Le voy a preguntar a Andrés Rabinovich, que es abogado penalista, ¿cómo ves lo que está pasando con la fuga de los 3 prófugos? Si querés hacer una comparación con lo que estabas haciendo vos con el Chapo, creo que fue muy diferente porque actuó una fuerza ayudada por la DEA. Hace 6 meses que los estaban buscando y hace tiempo que ya lo tenían en el lugar y lo que querían era traerlo vivo, porque como vos dijiste muy bien, como estaba explicando el colega, había una presión de Estados Unidos muy fuerte porque ya la DEA le había avisado del escape. El Estado mexicano no hizo caso a esto. Entonces ya es como que había esa especie de... sombra de sospecha. De sombra de sospecha, exactamente. Entonces el gran logro que fueron pocas las bajas, que fueron 6 creo, y lo trajeron vivo. Y eso creo que es el paradigma que podemos hacer con esto. Acá es un fracaso. Si a los Lanata o a los Schiaretti están jugados, yo creo que están viendo cómo hacen para capturarlos vivos, que eso va a ser lo difícil. Pues esta gente, si vuelve... Yo escuché miles de personas opinar, no, pero van a hacer un trato. ¿Qué trato? Esta gente no busca ningún trato. No, si vienen a no es que van a dialogar con el FARC. ¿Qué van a cambiar de pabellón a ver si duermen mejor? No, acá estos están jugados. Entonces, ¿cómo haces para recuperar a 3 personas que están jugadas y traerlas vivas? Porque muertos no sirven. Con muertos perdieron todos. El gobierno anterior, funcionarios anteriores y los jueces. Y esta era la misma lógica que se aplicaba al caso del Chapo Guzmán, que lo tenían que capturar vivo. Escuchen exactamente el nivel, el calibre del tiroteo cuando capturan al Chapo Guzmán. Este es el nivel del tiroteo, pero también hay que decir que el nivel de logística del Chapo Guzmán era mucho mayor. Tenía 11 personas custodiándola, toda gente joven de 20 y pico de años, de los cuales murieron 6, ¿sí? Y se escapó por una alcantarilla y lo detienen en otro lado. Y su jefe de seguridad también está detenido, ¿no?
su jefe de seguridad, la mano derecha del Chapo también. O sea, él estaba en una casa y... Él logra escapar porque como es un maestro de los túneles, tenía una salida por otro lado. Aparte es eso, su vida la vinculó a un túnel. Hizo túneles para perforar la frontera y pasar droga, y después hizo un túnel para escaparse, y ahora buscó otro túnel para poder evadir el cerco de la Marina, ¿no? Y lo enganchan en un hotel. En un hotel creo que eran 3 o 4 kilómetros de salida del pueblo, de Los Mochis, ¿no? O sea que el tipo tenía una salida a 3 o 4 kilómetros. Imagínate la sofisticación del túnel otra vez. Y hay toda una historia de ingeniería, ¿no? Vienen delinquiendo desde fines de los 80, o sea que estos muchachos, bueno... O sea, hay una diferencia con los 3 muchachos que se van con la cangú de la suegra. Y arrancaron en la barra brava de Quilmes, donde tienen... Es que todo, hasta la discusión política de todo esto, porque decimos, bueno, el macrismo no puede con este tema. Pero es un tema que viene heredado. Vos acordate la campaña, el cierto sector del kirchnerismo involucrado ahí en una pelea, en una discusión política. Aníbal Fernández, que cada vez se parece más a un negro Thompson de la posmodernidad cada vez que habla. Entonces, es muy gracioso todo, termina siendo muy gracioso, ¿no? Hablando de cosas graciosas, voy a sumar a Hugo López Carriveros, abogado penalista. ¿Por qué no lo pueden encontrar los 3 prófugos? ¿Y por qué sí se pudo encontrar al Chapo pese a la logística? A mí me parece que hay, por supuesto, creo yo, entiendo, corregime vos, por favor, y también vos, Rolando, que lo del Chapo ha sido el producto de una investigación seria, de una investigación también basada sobre la base de la investigación aportada por la DEA. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a mí me han dicho, gente de buena fe, que también son gente de buena fe cuando hablan, pero gente de buena fe cuando investiga, es decir, que son el sector que quieren encontrarlos, que están deseando que estos chicos tengan algún accidente. Es decir, están a la expectativa que puedan tener... Que cometan un error. Pero no solamente un error, por ejemplo, que vayan, pero el error lo cometieron las fuerzas de seguridad cuando dejaron escaparse la cangú de la suegra el 31 de diciembre. Tienen exactamente, pero ellos tienen otra expectativa, estos efectivos de la seguridad, del Ministerio de Seguridad, que es cuando se trasladen de un lugar a otro, por ejemplo, que vuelquen o que choquen, que se vayan por una banquina por la huida a alta velocidad. Es de la única manera que ellos ven la posibilidad de tenerlos a corto plazo. Es decir, que la situación azarosa está por sobre encima de una vinculación investigativa. O sea, creen más en la destrucción de las rutas argentinas que en el profesionalismo de las fuerzas de seguridad. Sí, por ejemplo. Cristian Lanata en fuga, el trucho está tuiteando. @Cristian Lanata. El presidente Mau empieza a cumplir, confirmó Netflix que en el comedor de la cárcel. Se está votando por una serie, va ganando Narcos por afano. ¿Qué te pasa, Chapo? ¿Estás nervioso? Lo que sos capaz de hacer por el rating, narco envidioso. Yo no manejo el rating, manejo una cangú. Muy creativo lo que hacen el Cristian Lanata trucho y en fuga. Pero lo que no es joda es la pelea entre los fueros. Porque fíjense, digo, ustedes que son abogados, muchachos, no es casualidad. Abren con una excusa medio poética, que detrás de estos prófugos seguramente estaba el narcotráfico internacional, inventan una excusa. Esto lo dice oficialmente un funcionario del Ministerio de Seguridad. Abren una causa en un juzgado federal, el juzgado federal Sergio Torres, fiscal Dilelo. Ahí blanquean un dato de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, y si el dato era bueno, ¿por qué lo mandan a 3 tipos a detener, nada más? Ni ellos creían en el dato. Hacen tanto quilombo para abrir una causa y después mandan a 3 gendarmes crudos a que los caguen a tiro. También llama la atención, ¿sabes qué? A partir de diciembre, esta gente estaba, creo que con abogados anteriores, y a partir de diciembre se hace cargo un estudio completo, aparecen muchísimos abogados asesorando a esta gente por un recurso de revisión. A los 3, a Lanata, a Esquilachi, a los 2 Lanata y Esquilachi. Aparece un estudio. Hoy si vas viendo en los canales aparecen como 16 abogados, todo un equipo, un cuerpo gigante. En diciembre ya aparecen como que van a presentar este recurso de revisión por un testigo que supuestamente tendrían haciendo base. Llama la atención también. Que no debería tener, todos empezaron a sembrar cada uno una opinión diferente que también me tendió a confundir. ¿No hay chance, si vos? Que no debería tener ese supuesto recurso de revisión, lo sabemos jurídicamente. Pero por supuesto. Ninguna chance. Pero se le vendió ese paquete. Ninguna. Pero, no, o sea, jurídicamente no debería tener ninguna expectativa favorable. Es decir, tendría... ¿Y por qué hay tanta desconfianza entre los fiscales de la provincia y los fiscales federales? Ayer yo entrevisto a Dilelo y le digo, explíqueme este milagro, Dilelo, que cuando aparece el dato, abren la causa del juzgado federal, inmediatamente el procedimiento, boom, dan con los prófugos. Entonces, el Dilelo medio me carga, me dice, ¿será que Dios es federal? A ver, también uno se puede preguntar también, que también estuvo en el interrogante de la gente, porque se discutió mucho por qué se dejó entrar a Lanata con una sola T, o quién lo autorizó a entrar al penal.
Yo cuando me tocó defender al ex jefe de la policía de Santa Fe, tuve que meter a Toñoli y tuve que pedir permiso para que entre un canal de televisión y los medios. Y lo que se hace generalmente, se le pide permiso al juez. El juez no le dice, porque los servicios penitenciarios son autárquicos. Tienen la última palabra. Entrar. Exactamente. Entonces lo que hace el juez es mira, no yo hice un ponerse. programa llamado Pabellón 5. Claro, Mirá si sabré de haber entrado a cárceles. Me Y siempre depende del servicio penitenciario. Exactamente, es lo que te quería decir. El juez te puede decir que sí, pero el servicio penitenciario te dice, mire, por cuestiones de seguridad usted no entra y se acabó. ¿Sabés lo que hacen los jueces? Ahora dicen, no me opongo o me opongo. Generalmente dicen, no me opongo. Entonces se lo dejan al director del servicio penitenciario, que en este caso no quiso autorizar, entonces tuvo que pedir, la jueza sacó una resolución que para mí es la primera vez lapidaria, diciendo que si no le violaban el derecho de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Cosa rara, ¿entendés? A mi modo de ver dentro de la profesión. En ese marco, la ciudadanía tiene una inquietud, ¿no? Que es la siguiente. Los funcionarios públicos que autorizaron a que la nata con una sola T ingresara a la unidad de Alvear, ¿sabían de antemano lo que Martín Lanata iba a decir? No. ¿Eso funciona? ¿No lo sabían? Yo creo que bueno, eso es una inquietud, ¿no es cierto? Yo digo, a Casal, Casal, el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, el que era ministro de Justicia. ¿Sabía lo que Lanata iba a decir? No sé si sabía. Antes que Jorge Lanata no se puede ingresara. comprobar. Pero cuando intentó aclarar, oscureció, porque dijo, la candidatura de Aníbal Fernández no estaba oficializada cuando se autorizó desde este ministerio el ingreso a la cárcel. Falso. La candidatura de Aníbal Fernández políticamente ya flotaba en el aire desde febrero, cuando él se baja de ser candidato a presidente y dice que va por la gobernación. Aparte, sus propios abogados han manifestado, los que tenía antes, han manifestado que se oponían absolutamente a cualquier entrevista o a cualquier dicho de esta naturaleza. Y ahí vienen los cambios y vienen los desarreglos. Por eso te digo que aparece de repente un nuevo estudio. O sea, que fue el nuevo estudio el que también pidió la entrevista. No, eso fue después. Eso no se sabe, eso habría que ver justamente quién pide la Vamos a ir con las comparaciones odiosas. Vean la alcantarilla por la que se escapa el Chapo Guzmán. Esto sí que es logística, muchachos, ¿eh? No, esto no es andar fugándose en la cangú de la suegra. Esto es logística. Esto es un túnel en serio, viejo. Esto no es... Es fácil apretar a un muchacho en el penal de Alvear con un grado de soborno importante, se supone, y escapar. Estos son túneles en serio. Miren el nivel de determinación que tenían. Esto es logística. Y al Chapo Guzmán igual lo agarraron. Rolo, sin ir más allá, comparalo con la fuga de Seiza, lo que vos decías hace un rato. ¿Te acordás de los 11 detenidos de Seiza? Presos comunes en el sentido de que también son de gran criminalidad, igual que estos, como decía él, porque estos tampoco tienen una logística impresionante, tampoco lo tenían los otros. Y bueno, estamos viendo día tras día que no hay, como vos decís, una logística, no hay ningún cartel atrás, no hay nadie. Están haciendo lo que pueden y rasguñando como pueden y tratando de llegar a donde están. Porque era lícito pensar a la hora de que había servido para hacer caer la candidatura de Aníbal y que perdieran la provincia de Buenos Aires, era lógico que alguien pagara ese favor y alguna estructura los apoyara a la hora de fugarse. Pero no sucedió, se está viendo que se están fugando en la cangú de la suegra. Justamente, si vos lo mirabas desde un punto de vista político, era eso, era una devolución de favores. Y por el otro lado es un muerto que le tiraron al gobierno de ahora, como diciendo, mira, no podés manejar la seguridad, no podés manejar nada. Sí. O sea, una cosa es verlo desde el aspecto político, desde arriba, y otra que es verlo desde el aspecto judicial y ver lo que está pasando. Si uno lo mira desde el aspecto político, no están teniendo muchos éxitos. Porque primero era, bueno, la policía bonaerense y Ritondo y los fiscales, pero después cambiaron a la Justicia Federal, a la Gendarmería y al gabinete del Ministerio de Seguridad Nacional y también se les volvieron a escapar. Te voy a dar algo que quizás puede llegar a aclarar un poco. ¿Hace cuántos años que no trabajan las fuerzas nuestras coordinadas? Nunca. Vos sabés siempre la bronca que se hubo entre la federal y la provincia. La justicia tampoco. Lo que se decía, lo mismo la justicia. Tampoco, la justicia federal, la elite. Porque cuando se fueron para Santa Fe, le quisieron dar intervención a la justicia de Santa Fe y ellos dijeron no. Pero es así, es la justicia, la elite, que es la federal, y la justicia ordinaria, que es la justicia de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasa entre la policía federal y la policía de provincia. Y encima tratar de coordinar, agregar a esto gendarmería y no sé, ejército, bueno, se fue Milán y quedó sin tema de inteligencia. O sea, lo que nos está mostrando también,
que si queremos integrar y formar un cuerpo nos falta muchísimo, estamos lejos. Imagínense que además a la Policía Federal le están sacando la mitad de los efectivos. Imagínate lo contento que deben estar. Es un momento complicado. También vos decías, en la justicia hay una interna feroz en la injusticia que viene de hace meses. Si nos ponemos en el lugar de la opinión pública, el descreimiento es absoluto. Los más memoriosos se van a acordar del caso Pomar, cuando la policía bonaerense dice no pudieron encontrar una familia muerta en un accidente, ¿cómo van a encontrar a 3 que están fugando en una cangú? Pero además hay jueces y fiscales que no quieren tener esta causa, no la quieren tener. Les quema, sí. Sí, les quema. Bueno, pero finalmente tuvieron que llamar al fiscal Vidone, que fue el que hizo la investigación contra ellos. Mercedes. El de Mercedes, y lo tuvieron que llamar y decirle, venga usted que es el único que los investigó y los conoce seriamente, vaya a investigarlo. Con lo cual, toda la teoría esta de que la causa se caía, que era una truchada, tuvieron que ir a pedirle al fiscal Vidone que venga y colabore en la investigación y lo autorizó la procuradora Palmo. Procesalmente estuvieron muy bien con eso. A mi modo de ver, era la persona, eran dos, el fiscal y una chica fiscal. Los dos del Departamento Judicial de Mercedes. Eran las personas apropiadas y pertinentes para investigar dónde pueden, o seguir investigando, dónde pueden ser halladas estas personas. Conocían la causa de memoria. Y conocían además los cruces de llamados. Y conocían los cruces de llamados, que eran pretéritos precisamente, no solamente al crimen, sino a la detención. Yo te digo que no creo que en este momento estén tan lejos del lugar. Yo creo que la dificultad ahora, ¿sabés lo que es? Justamente lo que te decía hace un rato es detenerlos con vida. Eso creo que es lo más difícil de lograr en este momento, porque ellos están jugados. ¿Y cómo vas a hacer? ¿Pero pueden estar aguantando en el medio del campo? No sé. Es raro. No, para mí están tratando de armar un plan de contención para tenerlos con vida, porque muertos no sirven, no les sirven a nadie. Pero no hay contención Perdieron posible. Todos, no hay contención posible. Ellos están condenados a prisión perpetua con una sentencia firme. No hay contención posible. Lo mismo pasa con... Cualquiera que los tenga enfrente les va a tirar, porque no se va a arriesgar a que el otro lo tenga. Bueno, el Chapo ahora está la pelea porque él justamente lo que nunca quiso, a ver si Estados Unidos, ya lo quiere tener arriba, ya tiene la extradición. Dijeron, ahora mándenlo, déjense de joder. Claro, exactamente. ¿Lo van a extraditar al Chapo? Yo creo que sí, hay grandes posibilidades. Después de los cuestionamientos de la DEA en su momento contra Peña Nieto, creo que esta resurrección política de Peña Nieto casi cuando está promediando su gobierno, está por la mitad del gobierno, va a hacer que lo termine extraditando. Es muy factible. ¿Cuántos grandes capos del narcotráfico mexicano hay detenidos en Estados Unidos, sabes? No, en Estados Unidos la cantidad exacta no la conozco. Hay más colombianos. Hay más colombianos. Claro. El primero fue Carlos Leder y siguieron la firma. Están los Rodríguez Orejuela, uno de los Rodríguez Orejuela. Sí, pero mexicanos hay menos. Sí. No tengo el número exacto, ¿no? O sea que el Chapo, si México quiere quedar bien con su socio Estados Unidos, lo primero que tiene que hacer es... Y creo que en este momento la coyuntura indica que el Chapo tiene que... Porque no hay cárcel que lo resista, o sea, a nadie le extraña, así como te digo, la opinión pública está muy descreída de lo que está pasando acá. Y con lo que decían ustedes, que vivo a estos tres no les sirve a nadie. Creo que hay una diferencia. Que a alguien le sirve, ¿no? No hay cárcel que lo resista al Chapo porque tiene logística como para hacer un túnel de 4 kilómetros. Estos se fueron garpándole a tres custodios. No sabemos si pagaron, pero... La extradición de Guzmán estaba prevista y estaba ordenada jurídicamente antes que se fugara. Sí, es verdad eso. Antes que se fugara. Ahora que primero se fugó y después lo recapturaron, se acordaron de hay algo que deja la captura a Estados Unidos. Algo que nos deja la enseñanza de la captura del Chapo, lo que decíamos recién, es que el único lugar donde ellos están seguros es en su territorio. Y esto no difiere de los grandes ladrones comunes de la historia del AMPA argentino, que siempre terminaban yendo a su terruño, ¿no? La Ginetra en San Martín y así caían. Por eso también habría que seguir investigando en Quilmes, no abandonen las playas de Quilmes porque... Tarde o temprano van a volver. Y viste, siempre pasa esto. A mí lo que me suena raro, te pregunto, la verdad, creo que el colega va a coincidir, un solo detenido del penal, un solo detenido. Un solo detenido por ahora. Sí. Que primero salió y después volvió. No, primero salió, raro, después muy volvió. raro. No nos gustaría tampoco que todo termine como la masacre de Ramallo, no sé si ustedes se acuerdan. No, por supuesto. Que acallaron a todo el mundo, lo silenciaron a balazos. Bueno, ¿te acordás quién era el negociador de esa masacre? Sí, era un jefe de la policía bonaerense. Bresci. Sí. El actual jefe de policía. Digo, no es un buen indicio. Pero mientras tanto hay varios detenidos. Vean el quién es quién de los que están efectivamente detenidos por colaborar en la triple fuga. Pasan los días sin poder encontrar a los prófugos más buscados del país. Y se acumulan los detenidos que pudieron haberlos ayudado en este escape de película.
Durante los operativos pedidos por los fiscales de Azul y Chascomús, se realizaron 17 allanamientos y se capturó hasta el momento a estos 10 hombres por su presunta vinculación con los 3 fugitivos. Marcelo Melnik, alias El Faraón, dueño de una famosa pizzería en Quilmes que lleva su apodo. Amigo de Víctor Schillaci, está acusado de encubrir a los prófugos, a quienes recibió en su quinta de Florencio Varela. Gustavo Seriga también se habría encontrado con ellos en la quinta del Faraón. Quedó detenido porque en su casa de Espeleta hallaron un arma de guerra con la numeración limada. César Tolosa, jefe de turno del penal de General Alvear cuando se escaparon los 3 condenados por el triple crimen de la efedrina. Habría sido uno de los penitenciarios que facilitó la fuga. Marcelo Mayo, dirigente barrial y ex líder de Hinchadas Unidas Argentinas, había quedado preso por tenencia de armas de guerra no declaradas. Negó conocer a los prófugos. Franco Schillaci, el menor de los hermanos de Víctor, fue demorado el 28 de diciembre por resistencia a la autoridad y vuelto a detener, acusado de ayudar en la fuga. La policía detuvo también a Matías Gambuzza y a Rubén Spital, alias Webby, y Carlos Spital, apodado El Paraguayo. Los 3 están acusados por el delito de complicidad en la evasión de los Lanata y Schillaci. Rubén Lorenzetti es el dueño de una quinta en Chascomús donde fue adulterada la camioneta gris oscuro, desde la cual dispararon a los policías en ranchos. Héctor Wagner, socio de Lorenzetti, es quien habría llevado la camioneta a la quinta, junto con otros 2 hombres aún no identificados. Las autoridades esperan que los próximos detenidos sean los que tienen en vilo al país desde hace 12 días. Si ustedes pensaban que el principal cultivo de la Argentina era la soja, no, muchachos. En estos tiempos de cambio, el principal cultivo de la Argentina son los perejiles que brotan por todos lados. A lo largo de esta búsqueda, todos son perejiles, todos son, hasta la suegra, porque la suegra de Cristian Lanata, la que le da la cangú, la había comprado, qué casualidad, 8 días antes. Pero... Y también va la suegra, que sabe el declarante, dice, me vinieron a llevar plata. 4 días después dice, me llevaron la cangú, y siempre iba a la policía y tenía coartada. Yo me quedo con la estética de la casa del faraón. O sea, si yo fuera juez, está condenado. Va preso por aportación estética. ¿Y no viste la fuente esa? Sí. Pero la pizza el era gazebo. Se la robó a gazebo. ¿Por qué digo lo de los perejiles? Porque acá como, del mismo modo que le decíamos antes, que siguiendo una lógica política un poco facilista, fueron a la casa de Marcelo Mayo, que obviamente integra este mundo que nosotros contamos muchas veces, donde hay que buscar responsabilidad política, no responsabilidades penales, de las pintadas callejeras, de las armas truchas, de la barra brava, de la militancia política. Nosotros fuimos los primeros que mostramos la foto del Faraón con los 2 dirigentes de la Cámpora y con Nico, el dueño del lavadero El Árabe, que nunca más apareció y no se sabe, desapareció de los lugares que solía frecuentar, y les contamos ese submundo. También hay que decir que no todo tiene que ver con todo. Digamos que la política es una cosa y la triple fuga es otra muy puntual. Pero así, con esta lógica de que todo tiene que ver con todo, fueron a allanar a Marcelo Mayo y lo tuvieron que devolver a la casa porque solo le encontraron armas truchas. También fueron a allanar la casa de la familia Zacarías, o de uno de los Zacarías, el mayor de los hermanos, Luis Zacarías, a quien todos definen como el jefe del clan. ¿Y quiénes son los hermanos Zacarías? Son 4 hermanos muy vinculados al primer kirchnerismo. Luis Zacarías vive en Coronda, o sea, su casa con vista al río, muy linda, está cerca del galpón donde está. Acá están los hermanos Zacarías. Este es Luis Zacarías, que fue secretario de Cristina Kirchner. Trabajó en ceremonial, no era el secretario privado, fue el secretario de Cristina Kirchner. Este es Máximo Zacarías, empleado del PAMI, que está procesado por encubrir el tráfico de efedrina, atención, ¿sí? Y Miguel Zacarías era el secretario de Granero, también está procesado en el juzgado de Servini y de Cubría por haber colaborado en el tráfico de efedrina. Ahí está. Rubén Zacarías era jefe de protocolo, ¿sí? Pero que no fue procesado. Los 2 hermanos Zacarías están procesados en la causa de la efedrina, o sea, tienen algo alguna explicación para darle a la justicia, del mismo modo que José Granero, el que se peleaba con Aníbal Fernández. ¿Qué dijo hoy Máximo Zacarías después del allanamiento a la casa de su hermano Luis,
en Coronda, que dijo, somos unos perejiles. Somos unos perejiles, siguen brotando los perejiles. Todos los detenidos, hasta el hermano de Esquilachi, ¿sí? Dijo que ellos no tenían nada que ver y como parte del encubrimiento se puso de espalda, dio varias entrevistas a los medios de comunicación usándonos de tarado como siempre y dijo, no, esto es mis hermanos son unos perejiles, ellos no tienen nada que ver con el triple crimen, esto es una mano negra, dio declaraciones y ahora está preso porque sospechan que él y sus amigotes fueron los que se robaron de caño una camioneta en La Plata, que es la Ford Ranger en la cual desde la cual después disparan a los policías en ranchos y que después aparece incendiada en bosques antes que le vayan a robar la Kangoo a la suegra. Entonces, por eso digo, muchachos, hay tantos perejiles. Hay que resolver la situación procesal en estos días de toda esa gente, ¿no es cierto? Hay que resolver a ver si los van a quedar detenidos, cuál es la imputación, cómo se desarrolla las acusaciones en tiempo, modo y lugar. Y es cierto, lo de los perejiles es una situación que se puede ver en algunas circunstancias aleatorias, fortuitas. Lo de Mayo fue una vergüenza porque ni fundamentación tenía el allanamiento y por eso en tiempo voleo. récord para la provincia, que generalmente una excarcelación tarda 5 días, en el día al otro de las 24 horas lo tuvo que dejar el juez. Y no lo excarcelaron antes porque el juez de La Plata, César Blasio, estaba en el hospital. Exactamente. Porque si no, él mismo, que juez de garantía, dijo, yo con este papelón no me lo banco. Pero vean quién aquí la meme que hicieron, lo que es el ingenio popular. Acá está el Chapo recién capturado. Miren a quién le pusieron al lado. Le pusieron a Aníbal Fernández. A ver, más memes. Qué bacana que no hay planta de soja para escaparse, dijo el Chapo Guzmán. Las plantas de soja son mejores que los túneles. Esta es la lógica, ¿no? Digo, le mostramos las chapas de las alcantarillas que estaban buenas, ¿eh? Volver a la calle en 24 horas. Tal vez sean 12. Esta es una de los Simpson. ¿Sí? Ahí tienen las burlas por las comparaciones entre la fuga del Chapo Guzmán y la increíble fuga que continúa de los 3 prófugos. Además, porque encima la soja está bajita, ¿o no? Sí, pero además hoy entonces no hay ni para esconderse en la soja. Hoy mostrabas un poco también los ataques que habían sufrido de distintos móviles o de gendarmería o de las fuerzas. Que nada más lo vieron la gente de la fuerza. Nadie vio nada, salvo esa cámara media difusa que atacaron. Mirá si se comprueba que fue fuego amigo, que se tirotearon entre las fuerzas, para agregar condimento al papelón, como contaba Cristian Balbo recién de Santa Fe. Ese tiroteo, un ladrón cuando escapa, un delincuente cuando escapa, si lo fueron a buscar a la casona esa que estaba, ese rancho que estaba ahí, y ellos estaban escondidos en los pastizales, estás esperando que la fuerza de seguridad se vaya para pasar desapercibido. No empezás a los tiros para llamar la atención. Esto es raro, es todo muy raro. Imagínate al Chapo Guzmán alojado en la cárcel de Alvear. ¿Cuánto puede estar? ¿Cuánto? 10 minutos. 10 minutos. Muchachos, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Vean estas imágenes. Sucedió en La Plata, hoy. Yo decía que las comparaciones son odiosas y a eso dediqué este programa. La misma policía que no logra encontrar a los prófugos, rápidamente hizo puntería hoy en trabajadores que estaban protestando frente al municipio de La Plata. ¿De qué se trataba la protesta? Bueno, en el municipio de La Plata se calcula que entre empleados de planta y contratados había 8.000 personas. Ahí las fuentes son inciertas, pero el cálculo de contratados despedidos que están haciendo los gremios estatales y municipales en la zona de La Plata dicen que son 4.500 los despedidos, vale decir, echaron a más de la mitad del municipio. El problema es que despidos por sospecha de ñoqui o por sospecha de que son puestos políticos hay en todas las administraciones y hay como un furor de despidos en los cambios de administraciones. La mayoría son de gente de Cambiemos hacia gente del kirchnerismo, pero también hay del signo contrario. Alicia Kirchner está despidiendo gente en Santa Cruz, Juan Zabaleta está despidiendo gente en el municipio de Hurlingham. Digo, hay de todos los colores. Hay que decir que la mayoría de los despidos son de la administración de Cambiemos hacia el kirchnerismo, hacia el Frente para la Victoria en todas sus variantes. Lo que pasó en La Plata es un escalón más. O sea, no es solo los despidos,
sino que es un escalón más. Otra vez es el segundo episodio de represión de un conflicto social que sucede desde que asumió Mauricio Macri, y esto está marcando también un cambio de época. ¿Sí? Durante el kirchnerismo hizo una bandera de la no represión del conflicto social. ¿Sí? Y muchos sectores del kirchnerismo criticaron a Sergio Berni porque era el que iba a destrabar los piquetes en persona. A veces podía, a veces no podía, a veces se le iba la mano con los gendarmes, pero hubo mucho debate interno. Todo eso quedó en el olvido. En los tiempos de Macri, la bala de goma ha vuelto a desfilar en la protesta social. Y esto que había pasado en Cresta Roja y que lo que dije desde el gobierno de Macri es un conflicto heredado, que era verdadero, un conflicto heredado. Bueno, y ahí había un piquete. Acá no había un piquete cortando la calle porque esto es el municipio, no es que había un gran piquete en La Plata que estuviera obstruyendo el tránsito en un lugar vastamente poblado, ni una autopista, ni nada por el estilo. No era una autopista, no era el acceso de Ezeiza como Cresta Roja. Y lo que hubo fue una represión de un problema que no era heredado, era generado, en este caso por el municipio de La Plata, como son generados, porque son decisiones políticas de lo que acaba de suceder. El problema seguramente va a seguir, porque ¿dónde está el foco de la cuestión? En confundir contratos políticos con ñoquis. ¿Sí? No todos los tipos que están despidiendo son ñoquis. Eran contratos de locación de servicio, locación de obra, que tenían algunos un periodo de finalización, otros no. Pero es lógico que esto vaya a generar una protesta social, porque muchas veces se ha dicho, y hay mucha disputa en torno de si hay que contratar y plazar a planta permanente a todo aquel que va a trabajar al Estado, o hay que tener un contrato de locación de obra para que termine, porque si no, la planta del Estado seguiría creciendo al infinito, y cuando alguien pasa a planta permanente ya no se lo puede despedir porque tiene una inestabilidad que no tiene en las empresas privadas. Pero en cualquier caso, lo que acabamos de ver es que el conflicto por los despidos escaló un peldaño más. Y esto sí habla de un cambio de época. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición.